¿Qué andan los demás? No sé, déjenme les mando el link porque andan perdidos. Pues ya se lo saben. Sí, pero nunca entran a la plataforma. Bueno, ni yo. ¿No qué? Sí, nunca entran a la plataforma. Ah, ya. Título de hoy, comprensión de un texto literario. Vas a buscar Comprensión de un texto literario. qué significa Ajá. comprensión primero. A ver qué te sale. ¿Qué significa comprensión? Ay, perdón. ¿Qué significa Para irnos por partecitas. Bueno, en el diccionario Ujú, significa capacidad o facultad que permite entender las cosas. así es. Cosas. Hizo gala de su comprensión ante el resto de compañeros. Un ejemplo. Sí, Eh, mm, la comprensión es por parte de la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. Las personas comprensivas de este modo logran justificar o entender como naturales las acciones o las emociones de otras. ok. Sí, porque el tema es comprensión de un texto literario, ¿no? Entonces, Ujú, comprensión es todo un proceso de elaborar el significado de algo a través del aprendizaje de las ideas más importantes de un texto y ujú, relacionarlas con las ideas que ya se tienen. O sea, algo que ya sé, lo voy a relacionar con algo que voy a aprender, o al revés, algo que estoy aprendiendo, lo voy a comprender mejor con ideas que ya conocí. ujú. Y luego vas a buscar qué estrategias servirían para la comprensión de un texto. Estrategias para la comprensión de un texto. Y ahorita A los ver, comentamos. para la comprensión. Estrategias para la comprensión de un texto. ¿Te vas a ir a preescolar sola? ¿En la bicicleta? Ah, bueno. Em, Estrategias para la comprensión de un texto. pues aquí vienen varias, a ver, lo voy a leer. O me espero que entre alguien. No, no, ya. Ah, bueno, dice, 7 estrategias para, bueno, de hecho sí me sirve porque también batallo mucho para comprender algunos textos. Bueno, dice, 7 estrategias para trabajar en la comprensión lectora. La primera es control de la comprensión. Los estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión saben cuando lo entienden, lo que leen y cuando no lo hacen. Tienen estrategias para solucionar los problemas en su comprensión a medida que surgen los problemas. Las investigaciones muestran que la instrucción, incluso en los primeros grados, puede ayudar a los estudiantes a mejorar el seguimiento de su comprensión. La instrucción del control, ay Dios, la instrucción del control de la comprensión enseña a los estudiantes a ser conscientes de lo que entienden y lo que no, identificar lo que no entienden, utilizar estrategias adecuadas para resolver problemas de comprensión. Y luego dice número 2, la metacognición. La metacognición se puede definir como pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores utilizan estrategias metacognitivas que les ayuda a pensar y tener control sobre su lectura. Antes de la lectura podían aclarar su propósito para la lectura y la vista previa del texto. Durante la lectura podían supervisar su comprensión ajustando su velocidad de lectura para adaptarse a la dificultad del texto y arreglar los problemas de comprensión que tienen después de leer. Comprueban la comprensión de lo que leen. Eh, los estudiantes pueden utilizar varias estrategias de control de la comprensión. Dice, identificar dónde se produce la dificultad. Por ejemplo, no entiendo el segundo párrafo. Identificar cuál es la dificultad. A ver, espérame. Baja. Sí,
Estoy en clase, hija. No me puedes estar molestando. Identificar cuál es la dificultad. Por ejemplo, no entiendo lo que quiere decir. Repite la frase difícil o pasaje de sus propias palabras. Mirar hacia atrás a través del texto. Mire hacia adelante del texto de la información que podrá ayudar a resolver la dificultad. La número 3 dice uso de mapas gráficos u organizadores. Los organizadores gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto mediante diagramas. Pueden ayudar a los lectores a centrar conceptos y entender cómo se relacionan con otros conceptos. Los organizadores gráficos pueden ayudar a los estudiantes a centrarse en la estructura del texto. Dotar al alumno de las herramientas que pueden utilizar para examinar y mostrar las relaciones de un texto. Ayudar a los estudiantes a escribir resúmenes bien organizados de un texto. La 4 dice contestar preguntas, hacer preguntas, reconocer la estructura de la historia, resumir y ya. Pues nada más. Muy bien. Hay que decirle a Alexis que el tema se llama comprensión de un texto literario y Silvia estuvo leyendo algunas estrategias antes de que se fuera. Una de ellas dice la metacognición, meta más allá de lo conocido, digamos, intelectualmente. Pensar sobre el pensamiento. Esto quiere decir que cuando estemos leyendo hay que tener el control de la lectura. ¿Cómo se hace el control? Vamos a ajustar la velocidad con la que leemos. Si estamos normalmente acostumbrados a una velocidad determinada, pero nos enfrentamos a un texto difícil, hay que regularla en el sentido de que leer quizá un poco más lento para asimilar el contenido. Y aquí entra lo de mucha gente que se jacta o presume de que lee a 40,000 palabras por minuto. Para mí eso no funciona. Para mí funciona el asimilar lo que se lee, ¿no? Y también echarle una previa vista al texto, una ojeada, una vista panorámica de lo que se va a leer. Esa es la metacognición, es decir, un control de la comprensión lectora, que quiere decir cuándo reconocer que sí estamos entendiendo lo que leemos y cuándo no. Porque a veces no entendemos y seguimos leyendo, seguimos leyendo. A veces con una palabrita que nos topamos con el contenido, ya frenamos el conocimiento. Hay quien dice que si leemos y vemos una palabra que no entendemos, hay quien dice que luego acuda al diccionario. Y hay quien dice que no, que si la subrayemos o pongamos un asterisco y sigamos leyendo y hasta el final. Si con el contexto no deducimos el significado, entonces sí buscar. Ahí anda el humilde. Aquí ando, profe, apoyando a la fiera. Muy bien. Ahora no hubo fútbol. No, fueron el lunes y el martes. Ah, muy bien. También Silvia dice que hay que usar uso de mapas, de gráficos. Esto es muy común, por ejemplo, ustedes trabajaron mucho quizá en secundaria con más intensidad, cuando los ponían a hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, estrellas, cubos, cuadros comparativos. Todo esto entra en el mundo de lo gráfico y la idea es tener lo más importante, así bien resumido, de un texto. También Silvia señala que hay que contestar preguntas. Bueno, esto, por ejemplo, se aplica en los estudiantes. Se lee un texto, esa es la lectura. La poslectura es reforzarla y normalmente el profesor da un cuestionario para que contesten las preguntas cuyas respuestas están en el texto que se leyó. Y también al revés volteado, hacer preguntas sobre lo que no se entendió
y se complementan, ¿no? También se habla de reconocer la estructura de la historia, o sea, en grandes rasgos, de qué trata el libro que estoy intentando comprender. Y lo que todo el mundo dice, ¿no? Resumir, hacer un breve resumen de lo que se entendió. Muy bien. Aquí Alexis va a buscar. Déjame ver qué le damos a que busque. Ahí andas, Alexis. ¿Cuáles son los 3 niveles de la Aquí lectura? ando. A ver qué sale. ¿Y qué son? Te vas a enfrentar con el literal, etcétera. Hay 3 niveles de lectura, a ver si los encuentras. Ahí anda Silvia. Silvia Miranda, ahí andas. Ah, son 3 niveles, digamos, generalmente. Que tengo unos, pero no sé si sean esos. A ver, Dice la literal, la inferencial y la intertextual, ¿o no? sí. ¿O es otro? No, sí, sí, sí. Dice que la literal es un nivel de lectura inicial que hace de codificación básica de la información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que exige desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones. Yes. La inferencial es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos más allá de las palabras que expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto de la lectura y los presaberes. La lectura Exacto. crítica intertextual es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos. Claro, entre. Sí, generalmente se dan estos 3 niveles en una lectura. El literal es el más simple, el más sencillo, ¿no? Cuando a las primeras entiendes lo que literalmente está intentando decir el autor en forma ya muy explícita. El inferencial, como su nombre lo indica, haces una inferencia o sea, una deducción. Es cuando el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto, ¿no? Por ejemplo, en ciertas novelas policíacas eh, hay un asesino en serie y el autor no te revela quién es. Puede ser el típico mayordomo, el criado, el amante, y a través de la lectura, el lector va infiriendo o deduciendo al posible autor intelectual y a través de las páginas se va dando la respuesta del asesino y ese es un nivel inferencial ya donde se plantean hipótesis, suposiciones a partir de los datos que estamos leyendo, cómo se mueve el asesino, a lo mejor es un médico, no, puede ser un obrero, de acuerdo a cómo actúa, cómo mata a la gente, va uno infiriendo, deduciendo quién sería el posible asesino. Y el intertextual, pues, entre, es un enriquecimiento entre varios textos en donde el autor hace referencia a otros para complementar, para ampliar una idea, para incluso Ahorita lo mato. para refutarla o apoyarla, ¿no? Son 3 niveles, no sé ustedes en cuál nivel anden. Mientras Silvia busca a qué se le llama pensamiento crítico.
Ahí entra mucho en juego la deducción del lector acerca de las páginas que está leyendo. Entonces, ¿qué será un pensamiento crítico? Ay, pera. ¿Qué? ¿Apenas llegó? Eh, anda ya por las zonas peligrosas de... ¿Cómo se llama? Es que el pensamiento crítico entra en... Hola, buenas noches. No, ahora casi jueves. Perdón, voy llegando del hospital. ¿Pero dónde estás? ¿En tu casa? ¿Afuera? No, ya estoy en mi casa. Ah, muy bien. ¿En San Felipe o aquí? No, aquí en León. Muy bien. Silvia anda buscando a qué se le llama pensamiento crítico porque estamos haciendo el tema, desarrollándolo, la comprensión de un texto literario. Y para comprenderlo, pues, se requiere tener un pensamiento o un juicio crítico. Y no sé si ya lo encontró Silvia Miranda. Ah, pensamiento crítico, ¿verdad? Sí, Sí, aquí lo tengo. Bueno, lo que me dice que el pensamiento crítico se apoya en la formulación de lo que se llama criterios de la verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y estar seguros del valor de un enunciado. El criterio implica el requisito o requisitos que podemos utilizar para valoración de una declaración. Se define desde un punto de vista práctico, como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre el tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay que adoptar la actitud de un pensador crítico, reconocer y evitar los prejuicios cognitivos, identificar y caracterizar argumentos, evaluar las fuentes de información y finalmente evaluar los argumentos. El pensamiento crítico implica que debe estar centrado en el sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y lo hace de la mejor manera posible. De este modo se puede apreciar y evaluar el proceso de manera que se puede tomar decisiones. El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente ligado a la expansión de conocimiento, requiere los siguientes tres factores. Tendencia a los pensamientos críticos, acceso a contenidos críticos, entornos para caracterizar el conocimiento crítico. Y pues ya. sí. Es que aquí, para comprender un texto, en este caso literario, Ujú. suena raro, pero se necesita mucha lógica. Y la lógica es el campo del pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo voy a entender un texto si no pongo en juego mi juicio crítico, mi pensamiento crítico para desentrañar, para decodificar, para descifrar una obra? Entonces, en esencia, el pensamiento crítico es un proceso de razonar y reflexionar con claridad, con disposición, incluso con apertura. ¿Por qué con apertura? Porque a veces nos enfrentamos a temas que nos hacen ruido, que como que nos ponen nerviosos, entonces hay que tener la apertura para leerlos. Por ejemplo, en sus clases de biología, ¿se acuerdan de secundaria? Que la maestro, como que no se animaba a ciertos temas y se los brincaban, ¿o no? En Sí, bueno, no recuerdo que en la secundaria no me dieron biología. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No, En no el me Laredo dieron. no llevan eso, ¿o Pues qué? es que no, es que, no sé, yo creo que iba en escuelas muy chafas, pero no recuerdo que me hayan dado biología. Se supone que es, O sea, como eso del gobierno, es como algo que siempre dan, no, tienen pero que dar. siempre esa materia ha existido. A ver si No, Pera yo creo no me acuerdo. encuentra
La finalidad de un análisis literario. ¿Está ahí, Pera? Finalidad de un análisis literario. A ver, échale una googleadilla y nos dices qué aparece. Y ahorita lo comentamos. O sea, para qué analizamos? ¿O cuál es la intención? ¿O de qué se trata? El análisis literario, por lo tanto, consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a una obra literaria. No sé si sea eso. Sí, sí, sí. O sea, en un análisis evaluamos, discernimos. Discernir es deducir. Y reconocemos los distintos aspectos que están estructurando una obra determinada. Por ejemplo, el argumento es bueno, es malo, es entendible, es fantasioso, es interesante la trama. ¿Se han topado con libros que les aburre el argumento, el contenido? ¿O todos les han agradado de los que han leído? No, pues sí hay aburridos. ¿Por qué qué? Porque, pues no, o sea, hay veces que leo uno, por ejemplo, que lo inicio y siento que no hay nada que me atrape. Y digo, ay, no, ya no lo voy a leer y lo dejo. O sea, nada de interés. Ujú. Ese es uno. El otro es pues es relacionado el tema, ¿no? Me agrada, no me agrada, Ajá. me interesa. O tan solo también, siempre, bueno, no sé, yo soy así, no sé si hay más personas, pero siempre me baso mucho como por la portada y digo, ah, esto me llama la atención. Y si no me llama la atención, o a lo mejor está padre, pero veo la portada y digo, ay, no. No, pues es un gancho, la portada es un argumento válido para atrapar la atención del lector. Imagínate una portada aburrida sin interés, pues es el No, propio pues no, enemigo no. el autor. Entonces tiene que poner algo que atraiga, como los comerciales, los colores, las figuras. El autor también, o sea, si el autor es culto, entendible, muy abstracto, Ujú. muy concreto en lo que dice, muy sencillo. Hay autores muy difíciles que sí cuesta trabajo leerlos. Y hay autores que a las primeras, ¡pum!, te vas desplazando y todo le vas entendiendo muy bien. La exposición también, cómo expone el autor sus argumentos. Confusos, claros, entendibles, interesantes, misteriosos, con preguntas. Ese es por ejemplo, cuando ustedes exponen en clase, cada alumno o cada profe expone sus clases de una manera distinta. Piensen en, ¿cómo se llama este amigo? Peñaflor, ¿o cómo se apellida? Ujú. Peñaflor. Tiene su estilo, ¿no? Muy peculiar de dar sus Ujú. clases. Otros maestros, ese es va con lo que sigue, con el estilo. Hay estilos muy elegantes a la hora de escribir, hay estilos muy burdos, muy chafones, hay estilos muy sencillitos, y todo esto entra en lo que es el análisis. ¿No saben si ande ahí Alexis? Eh, Aquí ando. perdido. Por ejemplo, también entra el contexto histórico del autor. ¿Se acuerdan del libro de Ana Frank o no? Sí, que estuvo encerrada no sé cuántos años, ¿no? Sí, De era niña.
Ahí está el contexto histórico del autor. ¿Por qué estaba encerrada Ana Frank en un anexo un promedio de 2 años? El contexto histórico que es que era judía, que los nazis estaban exterminando esta raza, que había persecución, que no estaba escondida por gusto, sino que era una alternativa para salvarse. Ese es el contenido histórico, o sea, por qué actuó Ana Frank encerrándose con su familia, por la persecución, porque en la historia nos dice que hubo un personaje que inició matanzas muy fuertes a esta raza. Luego, identificación de los recursos literarios. Ustedes y yo los vimos la otra vez, ¿no? Si usa metáforas, hipérboles, comparaciones, paradojas, y ustedes pusieron algunos ejemplos. El tipo de lenguaje. Hay autores que jamás en sus libros escriben una palabra soez o vulgar o una maldición o ofensivas. Y hay autores que se dan vida escribiendo como a pura maldición y albures y demás. ¿A quién va dirigido el mensaje? A los que se van de clase, a los que llegan, a estudiantes, a científicos, a gente profesional. Todo ese tipo entra ahí en este asunto. Muy bien, entonces con esto terminamos. Mañana vamos a darle una retroalimentación a esto para platicar del examen la próxima semana. Ah, ok. O sea que Ok. va, ¿Sí sabían que ya la próxima semana empiezan? Sí, pero Ujú. tenemos como 1000 proyectos y apenas los vamos a iniciar. ¿Y cuál es cuál es el más difícil? Todos. De Todos son, Peñaflor. no, todos son artículos. Bueno, o sea, casi artículos. Ay, pollo. El de ayer también está difícil. ¿Qué era o qué es? Es de antropología. Tenemos que hacer como un ensayo. Tenemos un artículo de la cultura de la información y tenemos otro de Peñaflor y tenemos otro de fotografía publicitaria y muchos. Y no hemos empezado ninguno. Y ya empezaste 4, ¿verdad? ¿No? Ya bueno fuera. No, Esperanza ya acabó No he 2. empezado ninguno, nadie ha empezado nada. Pera ya acabó 2. ¿Verdad que sí, Pera? No. Entonces, pues bueno, mañana nos dice el examen. Muy bien. No me digas el humilde de la Noria. Ya lleva como 3. No, mañana les platicamos. Va a ser sencillito. Aquí vamos a ver un tema, 2, y los vamos a desglosar para cerrar ya la materia y todos felices. Porque ya la otra semana, pues literalmente acabamos. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario antes de irnos. ¿Mande? No, pues ya te dejaron sola. No escuché lo último que dijo. No, que ya terminamos. Bye.